conectado. Un abrazo fuerte a la distancia. Gracias, doctor Morales. Buenos días con todas y con todos. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la más cordial bienvenida a la capacitación Justicia Juvenil Restaurativa, adolescentes involucrados en procesos de tráfico de drogas y violencia sexual. Saludamos la presencia del doctor Ricardo Morales Vela, Defensor Público General, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días con todas y con todos. Reciban un cordial y respetuoso saludo. Un saludo especial al doctor Víctor Herrero, que es quien hoy nos va a colaborar con una capacitación. Y el saludo a todos los defensores, asistentes administrativos, amigos que se encuentran coparticipando en este encuentro. Para mí es un verdadero privilegio brindarles esta bienvenida, un espacio diseñado para reflexionar y fortalecer nuestras competencias profesionales en el abordaje de situaciones especialmente complejas que enfrentan los adolescentes en conflicto con la ley, en particular aquellos involucrados en procesos relacionados con el tráfico de drogas y la violencia sexual. La justicia juvenil restaurativa nos invita a replantear nuestra mirada sobre la responsabilidad, la reparación del daño y el acompañamiento a los adolescentes, reconociendo la importancia de proteger sus derechos sin dejar de lado el legítimo interés de las víctimas y de la sociedad. Quisiera expresar en este momento pues un especial agradecimiento a los distinguidos ponentes que nos acompañan y de manera particular a un extraordinario ser humano y capacitador y formador de jóvenes, de abogados, de fiscales, de jueces, de defensores, el doctor Víctor Herrero, que es un especialista en la materia y colaborador comprometido con la Defensoría Pública. Así que agradezco por su valiosa disposición para compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. A lo largo de esta jornada que vamos a compartir, tendremos la oportunidad de intercambiar criterios, explorar herramientas prácticas y reflexionar conjuntamente sobre los retos y oportunidades que implica la implementación de un enfoque restaurativo en la justicia juvenil. Más aún cuando hemos sido testigos de reformas legales que van contrario precisamente o vulneran situaciones que pueden provocar afectaciones a los adolescentes, en este caso a la justicia restaurativa. Así que les animo a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y diálogo colaborativo. Esta participación activa será importante con las preguntas y aportes que enriquecerán no solamente sus propios saberes, sino también el compromiso compartido con una justicia juvenil que contribuya a construir comunidades más justas, más seguras, más solidarias. Les deseo una jornada provechosa y llena de aprendizajes significativos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ricardo Morales. Gracias, doctor, por este espacio, por acompañarnos en este proceso. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendida la cámara y los micrófonos apagados, registrar la asistencia en el link que se les va a enviar al final de la capacitación. Indicarles también que los certificados de asistencia serán remitidos a sus correos al finalizar el proceso. Y también habrá al final, como lo decía el doctor Morales, también este espacio para que ustedes den a conocer sus inquietudes, porque este espacio es justamente para apoyar las competencias, las habilidades que ustedes deben evidenciar en el ejercicio profesional. También recordarles que este espacio es gracias a la colaboración con la Universidad Magnoamericana y específicamente a la colaboración del doctor Víctor Herrero, que siempre está pendiente de apoyarnos y por su compromiso con la Defensoría Pública. Voy a hacer un resumen de su trayectoria. Si usted me permite, doctor Herrero, voy a sintetizar su hoja de vida, ¿no? El doctor Herrero ha participado en más de 40 países en calidad de formador, entre ellos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panamá, Ecuador, Paraguay, Suiza.
Ha sido docente invitado de numerosas instituciones y universidades, magíster en drogodependencia, formación en Derecho Penal, Penitenciario y Criminología, funcionario de carrera en instituciones penitenciarias, experto en cooperación internacional, responsable de impulsar la justicia juvenil en los países de América Latina y Caribe, y fue parte de la coordinación y apoyo técnico para la redacción y aprobación del Decálogo Iberoamericano de Justicia. Miembro de la Comisión Interinstitucional Iberoamericana de Justicia Juvenil. Doctor Víctor Herrero, bienvenido, le doy la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Morales, defensor público del Ecuador y gran amigo y copartícipe de muchas de estas aventuras de las que acaba de hacer una pequeña referencia nuestra amiga también Rocío. Muchísimas gracias, Rocío, también por la presentación y gracias sobre todo a la institución y a todos ustedes por darme este espacio, por permitirme entrar en su tiempo, en su espacio de formación. Y como siempre, mi intención no es dar ninguna clase magistral de absolutamente nada, no soy maestro de nada, sino aprendí de casi todo, pero sí compartir experiencias de muchos años en estas materias, penal penitenciaria y de justicia juvenil, restaurativa o con enfoque restaurativo, como vamos a ir hablando ahora, y en concreto en el día de hoy muy centrado también en estos adolescentes que se encuentran involucrados en temas de tráfico de drogas o en temas de delitos de violencia sexual, a los cuales casi siempre se les marca un tabú, un muro, en los que prácticamente ya damos por hecho que poco vamos a poder hacer con este tipo de jóvenes que están involucrados en estos delitos. Espero que lo que vamos a ir comentando les sirva de, por lo menos, de elementos de reflexión, de elementos de punto de partida para intentar tener otras visiones. E insisto, creo que es en este compartir experiencia, por lo tanto les animo también a que en el apartado de preguntas se animen y preguntan y compartan también sus experiencias. Voy a tener también el honor de compartir, creo, con Carla, que es una buena amiga en México, que me sigue después como exposición y que también hemos compartido muchos momentos y espacios a lo largo de estos años en los países iberoamericanos. Bien, dicho esto, me gustaría presentarme muy rápido, aparte de esta presentación, hacerles un movimiento muy rápido de mi andar profesional, porque va a tener mucho que ver con lo que yo les voy a explicar y muchas de las cuestiones de esa experiencia que voy a intentar compartir con ustedes. Como ha dicho Carla, yo hace muy jovencito, casi por casualidad, ingresé hace muchos años en la carrera penitenciaria en España. En España ser funcionario de la institución penitenciaria no es fácil, es todo un reto, son unas oposiciones durísimas. Y bueno, y ahí entré haciendo unas funciones que en aquellos años se hablaban de educadores penitenciarios. Sinceramente, estamos hablando de años 80. En España veníamos de un sistema completamente punitivo, retributivo, ¿no? En los que los centros penitenciarios pues acumulaban personas. El trato era digno, ¿por qué no decirlo? El trato era digno, era profesional, pero no tenía ciertas visiones que luego se fueron adquiriendo. La Ley General Penitenciaria en España, en el año 1987, habla de que hay que revolucionar todo eso, hay que hacer otra cosa completamente distinta con el tratamiento del delito, y eso viene precisamente por la entrada masiva de miles, de decenas de miles de personas, jóvenes, la mayoría muy jóvenes, precisamente por el tema de las drogas, de las adicciones. Fueron los años donde la heroína pegó fuerte, rompió vidas, cabezas, historias, familiares, absolutamente todo. Y ahí, si de alguna manera vimos cómo el sistema penal empezó a acoger a personas que hasta la fecha nunca habían estado en el sistema penal. Siempre en el sistema penal, pues siempre estaban los tipos determinados de personas, de delitos, que siempre se asimilaban mucho a capas muy pobres, a gitanos, determinados robos, también de cuello blanco, ¿por qué no? Pero estaba como muy marcado el perfil de las personas que entraban en los centros penitenciarios. Sin embargo, las adicciones, la drogodependencia,
rompió absolutamente todos los moldes y ahí empezamos a ver jóvenes de todos los estratos sociales que entraban en el sistema penal por cometer delitos y no eran delitos a veces pequeños. La heroína realmente les volvía locos y delitos de atracos a joyerías, gasolineras, bueno, robos con violencia. Eso modificó totalmente, como decimos, el escenario penal. En aquellos años, como digo yo, recién llegado, a muy poquito tiempo, yo asumí una responsabilidad dentro del Ministerio de Justicia con un organismo que se llamaba Comisión de Asistencia Social del Ministerio de Justicia, que pretendía llevar asistencia social especializada a los privados de libertad, a sus familiares y a las personas que estaban en libertad condicional, que eran aquellos que habían cumplido 3/4 partes de una condena de una manera mucho más profesionalizada, etcétera. Vale, y ahí empezamos toda una andadura importante donde teníamos una dualidad. Por un lado, ejercer una atención social que nunca había sido prevista. Teníamos un objetivo que era sacar los centros a la calle y llevar la calle o la sociedad a los centros. Y en todo ese movimiento, lógicamente, pues hubo muchas incomprensiones, muchas cuestiones, pero eso fue un avance muy importante. En mi vida profesional luego tuve la posibilidad de ser director general de Asuntos Sociales por muchos años, casi por 8 años, con competencia en toda materia: infancia, juventud, adolescencia, personas mayores, discapacidad, absolutamente toda la materia. ¿Qué ocurrió? En ese momento, lógicamente, me tuve que volcar en políticas sociales y la concretización de esas políticas. ¿Y qué ocurrió? Yo me di cuenta entonces, tuve la fortuna de entender profesionalmente que muchos de los problemas que nosotros estábamos teniendo en el sistema penal eran sistemas que realmente se amasaban, nacían en la propia sociedad y que por lo tanto mientras la sociedad, mientras las instituciones no dieran respuesta a esos problemas, iba a ser muy difícil solucionar el problema del delito. Esto concretado, como veremos luego, en el tema de las adicciones, que como le decía fue el gran fenómeno, pues todavía era más evidente. Y por lo tanto nos dimos cuenta que teníamos que trabajar sistema penal penitenciario y de adolescentes con todas las políticas de juventud, de infancia, de educación, sociales, etcétera, porque si no, no estábamos haciendo absolutamente nada. Una vez pasado mi periodo como director general de Asuntos Sociales, regresé otra vez al ministerio, del cual, como decimos, era funcionario de carrera, y aquel organismo en el que habíamos iniciado, que se llamaba Comisión de Asistencia Social del Ministerio de Justicia, no tenía una razón de ser ya, porque el sistema social había absorbido, había previsto y había desarrollado muchísimos programas de naturaleza preventiva, de naturaleza de atención, etcétera, en todas estas materias que decimos, incluida todas estas materias de atención al personal, a las personas que estaban privadas de libertad, tanto jóvenes como adultos. Yo fui responsable también de toda la justicia juvenil en aquellos años. Y entonces nos dimos cuenta que realmente el sistema penal, como tal, jueces, fiscales, instituciones de ejecución, defensores de los jóvenes y de los adultos, tenían que dedicar, especializarse en la materia que era propia y dejar que las otras instituciones del Estado, educación, salud, servicios sociales, etcétera, hicieran su trabajo en plenitud de coordinación. Si no, era muy complicado también. Claro, todo esto fue todo un aprendizaje, un rodaje importantísimo que nos fue enseñando en el día a día a todos los que participábamos de aquello. Y ahí es cuando nosotros, precisamente al regreso, ese organismo en el que yo trabajaba se convirtió en lo que se llamó el Servicio de Gestión Penal y Medidas Alternativas. ¿Por qué? Porque precisamente las personas que habíamos sido parte de este proceso nos dábamos cuenta que la respuesta penal no era adecuada. La respuesta que teníamos en los códigos penales, tanto de adultos como de jóvenes, no estaba siendo acertada, no era adecuada. Teníamos que adaptar normas y teníamos que adaptar instituciones, mucho más en jóvenes, que al tratarse de una justicia especializada, supone especializar normativas, supone especializar instituciones y supone especializar a profesionales. Esto fue importantísimo, porque ahí es donde empezamos a ver muchas experiencias de miles y miles de jóvenes que, una vez adaptadas las normas, las instituciones y los profesionales,
pudieron tener otro tipo de respuesta a sus problemas de adicción u otros problemas de salud mental, como luego hablaremos. Desde esta perspectiva, desde esta lógica, desde esta experiencia, es en la que yo quiero enmarcar esta exposición y quiero que, por favor, ustedes me pregunten todo lo que es preciso, porque a veces las experiencias de uno, claro que pueden repetirse en otro lado, lógicamente con las adaptaciones y con las culturales, contextuales, etcétera. Pero ¿por qué no? Yo siempre veo, llevo muchos años caminando por América Latina, desde hace ya 25 años, y muchas de las cosas que yo vivo en los últimos años aquí, los vivimos nosotros en España. Y no son diferentes los países ni sus capacidades. A veces sí son diferentes las intencionalidades o como diríamos, las responsabilidades de quien dirige las instituciones. Por eso me parece, y alabo y siempre le agradezco al doctor Morales, y en este caso a la Escuela Defensorial, que aborden estos temas desde estas perspectivas, sabiendo que nadamos a veces contra la corriente, pero que es preciso hacerlo. Bien, entonces dicho esto, como decía, desde esta lógica, estamos hablando, como decimos en el título, justicia juvenil restaurativa y enmarcada en los adolescentes que están en procesos de tráfico de drogas o de violencia sexual, que son dos tipologías de delitos bien concretos. Estamos entonces obligados a intentar conceptualizar qué entendemos por justicia restaurativa, y yo lo estoy hablando desde dos perspectivas. Yo hablo de justicia restaurativa versus justicia con enfoque restaurativo. Son dos cosas muy parecidas, pero tienen sus diferencias. Y nacen incluso de la necesidad de ponernos de acuerdo. Hace unos años, hace ya una década, cuando empezamos en varios países a hablar de esta necesidad de la búsqueda de otros modelos de justicia que no fueran ese modelo retributivo o ese modelo tutelar al que veníamos acostumbrados, empezamos a hablar de justicia restaurativa. Pero muchos teóricos de la justicia restaurativa enmarcaban la justicia restaurativa solo en aquellos mecanismos de resolución de conflictos que evitaran un proceso penal. E incluso muchas veces se hablaba también de justicia restaurativa sin estar en el ámbito penal, sino simplemente en la resolución de conflictos de naturaleza civil, de naturaleza social, de naturaleza educativa, etcétera, etcétera. Nos Dos sentimos cosas. en la necesidad de tener que enmarcar muy bien, conceptualizar muy bien de qué estamos hablando para que todos hablemos de lo mismo. Y esto se ha hecho especialmente en un último instrumento que se firmó hace muy poquito tiempo por todas las fiscalías generales de los países iberoamericanos, todas las defensorías públicas, todos los poderes judiciales y muy pronto por todos los ministerios de justicia, en las reglas comunes iberoamericanas de justicia juvenil. Hay un apartado de conceptos en los que empezamos a definir cosas en común a nivel de 23 países. Y ahí es donde quedó también sellado que no es lo mismo cuando hablamos de justicia restaurativa, muy mirada en aquellos mecanismos de resolución de conflictos, que en el caso de la naturaleza penal van sobre todo orientados a evitar un proceso penal, y aquellos otros mecanismos que nosotros llamamos enfoque restaurativo de la justicia, que supone precisamente el rescatar de las normas internacionales y nacionales todos aquellos aspectos, a todos aquellos criterios, todos aquellos principios y valores que ya las propias normas nos dan para poder abordar la justicia desde otra mirada, desde otro enfoque. Por eso le llamamos enfoque restaurativo y lo vamos a desarrollar poquito a poco. Así pues, como decíamos, en la justicia restaurativa, en la definición tradicional, pues estamos hablando de un modelo de justicia centrado en la reparación del daño que causa el delito y que implica muy activamente al infractor, a la comunidad y a las víctimas, que lógicamente va a intentar promover en las personas afectadas la responsabilidad y favorecer una reconciliación. Las características esenciales de esta mirada, de esta justicia restaurativa, pues son la participación voluntaria, por supuesto, de todas las partes, la reparación material o simbólica,
la transformación del conflicto, un conflicto transformarlo en algo positivo o incluso diferente, y no se considera tanto como una alternativa al sistema penal, sino como una vía paralela al sistema penal o complementaria, ¿no? Todo esto viene muy bien respaldado en las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados, las reglas de La Habana, en la recomendación 2006 del Consejo de Europa, en la observación 24 del Comité de los Derechos del Niño y en otras muchas normas, sobre todo iberoamericanas, también relacionadas con la Declaración Iberoamericana de Justicia Juvenil y los decálogos iberoamericanos de justicia juvenil. Bien. ¿Por qué esto nos lleva ahí? Nosotros nos dábamos cuenta que desde esta mirada muy purista, muy importante, muy necesaria, para nada la menosprecio, pero más limitada, nosotros veíamos como cantidad de adolescentes, de jóvenes que entraban en el sistema penal, no tenían posibilidad de acogerse a esta nueva mirada del sistema de justicia. Cuando en realidad las personas que sí teníamos una historia, una trayectoria desde distintos puntos de vista y de distintas disciplinas sobre cómo se transformó poco a poco la justicia y se fueron buscando otras alternativas, entendíamos que en esas experiencias encontrábamos esos principios y valores de la justicia restaurativa, que ahora los vamos a abordar. El enfoque restaurativo es algo un poquito diferente y es más, como diríamos, es más una mirada, es una manera de hacer diferente con los mismos instrumentos que hemos venido manejando. Vamos a hablar de conceptos importantísimos que también están en los principios de la justicia restaurativa. El principio de responsabilidad de los adolescentes. Aquí no estamos hablando, nunca hablamos de una justicia blanda, o no hablamos del abolicionismo penal, o no hablamos de una justicia solo para los pequeños asuntos. No, estamos hablando de que la responsabilidad del adolescente en cualquiera de los delitos que haya cometido, en cualquiera de las circunstancias o ámbito penal en el que se encuentre, podemos y debemos rescatar esos principios y valores del enfoque restaurativo. Y es posible hacerlo. La responsabilidad, no hablamos de responsabilidad penal que ya viene dada por una sentencia, por un auto judicial, por lo que sea. No, estamos hablando de la responsabilidad como principio educativo, como proceso de un adolescente en el cual ha podido hoy cometer un delito muy grave, mañana no reconocerlo y pasado y al siguiente, pero al cabo de un tiempo con una intervención deseable y deseada y oportuna, poder transformar esa situación de esa personalidad en otra diferente en la que pueda estar asumiendo que efectivamente hubo un daño, que efectivamente si puede debe de reparar y que efectivamente debe de repararse también a sí mismo. Es un proceso transformador que habla de la responsabilidad, como decimos en otros términos. Supone reconocer el daño causado, supone también comprender el impacto, la empatía con las personas víctimas individuales o de la comunidad, y supone aceptar que va a participar en procesos de reparación, insisto, propia y ajena, que han de darle las instituciones en la ejecución de esas sentencias o medidas que se le apliquen. Por lo tanto, no es una responsabilidad tampoco impuesta, pero es una responsabilidad que viene por añadidura de una manera diferente de trabajar con los adolescentes. La experiencia nos ha dicho que cuando se trabaja con los adolescentes con este enfoque educativo, pedagógico, social, terapéutico, etc., los jóvenes modulan y cambian su situación. Todos los seres humanos podemos cambiar en un momento determinado, pero si alguien cambia es un adolescente o un adolescente. Sus vidas pueden cambiar a ritmos increíbles. Un día en la vida de un adolescente es la vida de un año en un adulto de 2 años. Y sus valores y todo pueden cambiar si hay una intervención adecuada. Por lo tanto, ese principio de responsabilidad es clave. Hay otro principio que hay que incluir en esta manera, en esta visión del enfoque restaurativo, que es el reconocer que las víctimas están ahí, que las víctimas tienen un interés legítimo, tienen intereses legítimos, algunos intereses
pueden ser comprendidos, pero no son legítimos. Cuando una víctima dice, pues yo quiero que le corten el cuello al victimario, lógicamente podemos entender esa postura o esa visión de la víctima, pero no podemos legitimarla, ¿no? Pero siempre tenemos que entender qué le está pasando a la víctima y sobre todo atender sus intereses legítimos, sociales, personales, terapéuticos también. Es decir, la víctima no es un actor, como diríamos, intrascendente en el proceso penal, sino que es un actor trascendente. Tiene el derecho a ser escuchada, tiene el derecho a recibir una reparación adecuada, que la reparación puede ser de parte del propio victimario, puede ser también de parte de la sociedad, a través de sus instituciones, tiene el derecho a decidir si quiere o no participar en determinados procesos y tiene derecho a recuperar su seguridad, su dignidad y el sentido de la justicia, ¿no? Por lo tanto, como decimos, la víctima ya no es un actor secundario, sino que lo ponemos en el centro de este actor. Como les decía, yo he sido responsable por muchos, muchos años en materia de ejecución penal, de medidas no privativas de libertad, con miles de personas, con muchísimos problemas, con delitos muy graves, pero cumpliendo en la calle. Pero para nosotros, que el objeto era, lógicamente, el victimario, hoy era el victimario, pero siempre hemos trabajado con la perspectiva de la víctima, a través de determinadas coordinaciones, etcétera, que luego, si quieren, comentamos. El otro gran elemento es la reparación del daño. Lógicamente, la reparación del daño también es un concepto complejo. Tiene un componente ético, social, económico, simbólico incluso. Es decir, a veces estamos identificando demasiado a menudo la reparación del daño con una reparación económica. Y a veces la reparación económica es la que menos repara. Hay otros modos, otras formas de poder reparar que no podemos olvidarlas, ¿no? Y mucho más en el caso de adolescentes. Las disculpas sinceras y contextualizadas, las acciones de servicio comunitario con valor simbólico, la restauración directa del bien dañado, proyectos personales del propio adolescente que demuestren un cambio sobre aquello que provocó el delito. Todas estas cuestiones son importantísimas de explorar y de trabajar. Por lo tanto, la tercera pata, la reparación, es otro de los grandes bloques de este enfoque restaurativo, ¿no? Luego tenemos, lógicamente, la cuarta pata, que es la comunidad, la participación activa de la comunidad. Pero lo mismo, la comunidad tenemos que saberla entender. Tenemos que entender el rol de la comunidad como espacio de acogida, de reintegración y supervisión, pero también a veces de elemento criminógeno, donde es en ese contexto comunitario en el que un adolescente no va a poder salir adelante, mientras no reparemos a la propia comunidad, ¿no? Todo esto son elementos muy complejos, como decimos. La participación de otros actores comunitarios, por supuesto, las otras instituciones públicas, como decía yo antes, instituciones de salud, instituciones educativas, instituciones de deporte, instituciones sociales. Todas estas instituciones son parte de la resolución del conflicto penal, y son parte de este enfoque restaurativo. Muchas veces cuando llegan los adolescentes al sistema penal por la comisión de un delito, da la sensación de que llegan de la estratosfera en un paraguas o en un paracaídas. No, no, llegan de un entorno donde llevan muchas veces años completamente abandonados, donde nadie les ha hecho caso, donde no han tenido familia, no han tenido educación, no han tenido ninguna oportunidad más allá de ser captados por el crimen organizado. Entonces, es el momento, es una segunda oportunidad, no solamente para el adolescente, sino también para las otras instituciones que no hicieron su trabajo y que quizás es el momento de poderlo hacer. Por supuesto, esta comunidad necesitamos fortalecer y a veces reparar ese tejido social que ha sido el caldo de cultivo donde el adolescente se ha sentido completamente abandonado o perdido y es el elemento, el espacio criminógeno en el que ha podido de alguna manera encontrar el espacio para el delito, ¿no? Y por supuesto, esas otras comunidades o organizaciones no gubernamentales, personas, referentes sociales, todo el mundo somos comunidad, ¿no? Pero todo eso hay que organizarlo, ¿vale?
Aquí les dejo un cuadrito en el cual tendríamos un poco esa comparación, ¿no?, entre lo que estamos entendiendo por justicia restaurativa y justicia con el enfoque restaurativo, ¿no? Son en relación a la participación de la víctima, en relación a la finalidad principal, a la aplicación y algún ejemplo. Se lo dejo, no vamos a entrar en ello porque en la explicación que acabo de hacerles creo que tendríamos bastante. Pero les dejo este cuadrito para que entender un poco el por qué estamos haciendo esas diferencias. Fundamentalmente, insisto, la gran diferencia entre el enfoque restaurativo y la justicia restaurativa es que la justicia restaurativa ha venido hablando tradicionalmente solo de aquellos mecanismos de resolución de conflictos de cualquier naturaleza, incluida la penal, llámese mediación, llámese círculos restaurativos, cualquier técnica que ha permitido normalmente evitar un proceso penal. Cuando estamos hablando de la justicia con el enfoque restaurativo, estamos hablando de la aplicación de normas que ya tenemos desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, tenemos el principio de oportunidad, tenemos perdón, el principio de, vaya, se me ha ido el santo al cielo, el principio de oportunidad, el principio de flexibilidad, es decir, en el cual a un adolescente podemos ir modificando la respuesta penal en función de su situación también personal. Es decir, tenemos un montón de principios en nuestras leyes que muchas veces no aplicamos o los aplicamos muy limitadamente y que debidamente aplicados nos llevarían al enfoque restaurativo. Nos permitirían evitar un proceso penal, que podemos hacerlo y tenemos figuras jurídicas para evitar un proceso penal, nos permitirían evitar el cumplimiento de una sanción en el caso de que ya haya habido un proceso penal, incluso una sanción, pero podríamos suspender esa sanción con condiciones. Nos permitirían aplicar medidas alternativas a la privación de libertad en distintas modalidades y nos permitiría aplicar la privación de libertad incluida también con un enfoque restaurativo, haciéndolo de otra manera y aplicando sus distintas posibilidades. Como vamos a hablar de adicciones y vamos a hablar de delitos sexuales, por ejemplo, no es lo mismo cumplir en un centro de privación de libertad de adolescentes masificado y sin ningún tipo de atención que cumplir una medida privativa de libertad, porque el delito fue grave, por lo que sea, en una unidad terapéutica. No es lo mismo. Todo esto nos lo permiten las leyes, pero no se aplican. De ahí que desde el enfoque restaurativo lo que estamos es pidiendo que tiremos, que analicemos bien todo lo que podemos tener ya como instrumentos y que no los estamos desarrollando. Por lo tanto, aclarando un poco todo lo anterior, la responsabilidad, no solo desde el punto de vista penal, sino también como proceso educativo, la participación de las víctimas y el reconocimiento de sus derechos legítimos, la reparación en toda su amplitud y la participación de la comunidad. Bien, esto desde el punto de vista jurídico, desde una defensoría pública, ustedes tienen, como decimos, muchos instrumentos. Tienen los instrumentos internacionales, tienen instrumentos nacionales y tienen instrumentos iberoamericanos firmados por la propia Defensoría Pública y en el caso del Ecuador también por el Poder Judicial, por el Consejo de la Judicatura, firmados también por los ministerios correspondientes u homólogos a lo que eran los ministerios de justicia dentro de la CONJIP, etc. Se han firmado declaración y decálogos iberoamericanos de justicia juvenil que hablan de todo esto y que dicen que apliquemos este modelo de justicia juvenil. Y recientemente, como les digo, las reglas iberoamericanas de justicia juvenil han definido con mucha claridad y firmados por todas estas autoridades de los 23 países, incluidos los de Ecuador, que debemos de trabajar en esta materia. Ya no digo todo lo que son las reglas comunes, los instrumentos internacionales, reglas de Tokio, reglas de Beijing, reglas de La Habana, etcétera, que nos permiten que si vamos a ellas, que en muchos casos los países han firmado esos tratados y sin embargo rara vez apelamos a todo eso. Muy bien. Dicho esto, vamos a entrar ya un poco
en los delitos concretos de naturaleza de drogas y luego de los de naturaleza sexual. Y cómo el enfoque restaurativo también puede aplicarse aquí si entendemos bien todo esto. Vamos a ver, insisto, si entendemos como enfoque restaurativo incluida la privación de libertad, lógicamente, claro, incluidas las medidas alternativas a la privación de libertad, incluida la posibilidad de suspender sanciones, incluida la posibilidad de suspender procesos penales, que todo eso lo tenemos recogido en nuestras normas. Si además en el caso de adolescentes podemos entender, en el caso de Ecuador han limitado mucho, pero en el caso de los otros países no tanto, que incluso podemos estar revisando la medida en función del cumplimiento de los objetivos cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, etcétera, realmente las normas ya nos dan instrumentos muy grandes. En el caso de drogas, me parece que es importantísimo hacer una distinción. Siempre hablamos de tráfico de drogas, pero en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos que nosotros manejamos, sobre todo en adolescentes, lo mismo que en el resto del crimen, no son los adolescentes los organizadores del tráfico de drogas, a veces son las víctimas del tráfico de drogas y de los traficantes de drogas. Son víctimas porque primero son objeto de ser también ellos consumidores. Es decir, son jóvenes que al estar abandonados, al no tener ningún tipo de perspectiva de vida, ni atención social, educativa, preventiva, etcétera, etcétera, son elemento humano muy fácil para un traficante de drogas en contextos como los que ustedes y nosotros conocemos. Entonces son las primeras víctimas del tráfico de drogas, que muchas veces, luego, lógicamente, son utilizados por el crimen organizado y por el crimen, por los cárteles, etcétera, para el microtráfico de drogas. Estos lo sabemos todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces desde las leyes, desde la aplicación de la ley, incluso se ha penalizado más al consumidor. Esto, por ejemplo, en España, como yo les decía, en los años 90 lo resolvimos de un plumazo. No para jóvenes solo, para jóvenes, por supuesto, para adultos. Entonces dijimos, no, una vez que en un proceso penal acredita la persona que ha traficado, pero que es consumidor, la prevalencia es el tratamiento. Y por eso en España, desde los años 90, una condena relacionada con tráfico de drogas hasta 3 años de condena de prisión se suspende hasta por 5 años con condiciones normalmente de tratamiento. Claro, no se trata, como decimos, de una justicia blanda, de perdonar. No, se trata de que a esa persona que sí que cometió un delito, pero que él ha sido víctima también de ese delito, podamos darle la oportunidad de una salida. Yo les cuento una historia muy rápida de un joven hace muchos años que me llega a mi servicio, que era de medidas no privativas de libertad, diciéndome si le podía echar una mano y me enseña una sentencia condenatoria ya firme de 4 años de prisión. Entonces yo le dije, mira, tienes que ingresar, le habían dado 15 días de plazo para ingresar, digo, tienes que ingresar en 15 días, ya no tienes ninguna posibilidad. Solamente si hubiera habido un reconocimiento de tu adicción, etc. Pero yo le miré a los ojos a ese joven y los ojos los tenía vidriosos, tenía todas las características de un adicto. Le dije, oye, pero tú consumes. Y me dijo, sí, yo soy consumidor de cocaína, no sé qué, no cuántas cosas. Le digo, ¿y cómo no te ha defendido el abogado desde esa perspectiva de ser un consumidor? Y me dijo, no, pues no, tal. Un abogado que además le había cobrado mucho dinero. Bueno, yo hablé con el abogado, bueno, y a mí se me ocurrió desde una instancia que ya no me correspondía, pero se me ocurrió le dije, mira, Rubén, tu problema no es el delito que has cometido y que te vas a ir a la cárcel en 15 días, para 3 años. Tu problema es la adicción. Si tú superas la adicción, puedes hacer. Y para superar la adicción te pueden dar tratamiento en la cárcel, pero hoy mismo tú puedes tener un tratamiento si sales de este despacho y te vas. Yo le animé a que se fuera a un despacho, que se fuera a una fundación que daban tratamientos y se fue. Se inscribió, le hicieron un análisis y efectivamente dijeron, este chico es adicto a cocaína y era multiadicto.
y convulsivo de fin de semana, etc. Y yo con ese informe envié al tribunal, que era la Audiencia Provincial de Burgos, le dije, oiga, qué pena que este chico, que está reconocido como toxicómano en este momento, no pudo ser reconocido durante el proceso de investigación y el proceso de juicio, y va a tener que ingresar en prisión. Y yo les decía si creían que podía haber alguna posibilidad de aplicar una medida alternativa en la cual yo iba a hacer su seguimiento. Lógicamente el tribunal fue muy respetuoso, me podía haber llamado tonto, pero no, decidió decirme, mire, esto usted sabe igual que nosotros que ya no puede ser. Pero fíjense que el chico siguió yendo al tratamiento, y antes de que llegara el plazo en el que él tenía que ingresar en prisión, volví a pedir 2 informes y el chico empezó y pedí un pronóstico de este chico. Y ese centro de adicciones me dio un buen pronóstico del chico. Dice, no, este chico realmente tiene un buen pronóstico si continúa con el tratamiento. Y entonces, ¿yo qué hice? Le pedí al tribunal, formalmente, lógicamente, le pedí al tribunal un aplazamiento en la ejecución de la sentencia para consolidar los efectos positivos del tratamiento que estaba empezando a recibir y poder ingresar en prisión con mejores condiciones y poder continuar un tratamiento en el centro penitenciario. Eso yo sabía que la Audiencia Provincial de Burgos no se podía negar, porque solamente se hubiera podido negar por un riesgo de fuga, o que eso ya no se había previsto en la fase de instrucción. A partir de ahí, ¿qué ocurrió? El chico continuó el tratamiento y bueno, y continuó muy bien. La Audiencia Provincial de Burgos nos dio 6 meses, le dio al chico 6 meses de plazo para consolidar su tratamiento. Y cuando llegó el tiempo en el que tenía que ingresar en prisión, solicitamos un indulto, alegando todo el tema que había de rehabilitación, etcétera, etcétera. Y le dieron un indulto parcial que le dejó la condena de 3 años en 2, y ya en el supuesto de 2 años podía tener una suspensión de condena con condiciones. Y le mantuvieron unas condiciones por 5 años con tratamiento. Estuvo en tratamiento 1 año y pico y luego hacíamos controles aleatorios. Ahí es donde tenemos como una mirada diferente de una misma sentencia. Un joven se podía ir a la cárcel 5 años sin ningún tipo de respuesta, o puede tener una respuesta porque el sistema así lo ha previsto. Yo creo que esto es importantísimo. En el caso de las adicciones es clave. El caso de las adicciones, además, en jóvenes es donde pone la cara sucia al sistema de salud, al sistema de servicios sociales, al sistema educativo, al sistema de prevención, absolutamente todos. No hay derecho a que al final el sistema de justicia tenga que intentar reparar todo lo que no hacen los otros sistemas, como decíamos. Sin querer, a nosotros nos ocurrió que cuando hubo decisión desde el ámbito penal de aplicar la ley de otra manera, sin querer tiramos y forzamos a los otros sistemas a hacer lo que tenían que hacer. Y ahí el sistema sanitario empezó a pensar en los sistemas de salud mental, incluyendo las adicciones, con mayor fuerza, y donde efectivamente a día de hoy, después de 20 o 30 años, pues es completamente normalizado que el 80% de las personas que resultan penadas con privación de libertad no cumplen en privación de libertad, sino en medidas alternativas como suspensión, sustitución, prestación en beneficio de la comunidad, con condiciones normalmente terapéuticas. Y esto es importantísimo. Otro tema importante, entonces, es lo que decimos. Aquí además tenemos margen legal, tenemos espacio. La observación 24 dice claramente que se apliquen, ¿no? Se aplique la justicia educativa y restaurativa, no punitiva en estos casos, que se apliquen medidas socioeducativas y de tratamiento, la evaluación contextualizada de estos, porque además ese tipo de medidas es mucho más seria, porque hay un seguimiento permanente y una evaluación permanente sobre la evolución de estos jóvenes. Es importantísimo. Las reglas de Beijing, bueno, no les voy a cansar con esto. Aquí les pongo algunos ejemplos también de algunos de normativas en distintos países, ¿no? En el caso de Ecuador, tristemente, como decían, yo creo que ha habido una involución. Tuvimos un momento en el que las normas permitían la revisión de la medida de los adolescentes en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora están sujetas a tiempos. A mí me parece que es un absurdo, es una tontería. Cuando a un adolescente a un joven que tiene 3 años, 4 años de privación de libertad, le dices que hasta el cumplimiento de las 3/4 partes no va a poder tener un beneficio, no va a poder modificar su situación, le estás diciendo que no haga nada.
sino que piense en otra cosa. Si tú desde el primer día le estás diciendo que en el cumplimiento de ciertos objetivos él puede mejorar su situación penal, por supuesto que se va a esforzar en el 98% de los casos. Bueno, esto creo que es un debate que ustedes conocen muy bien y que está en el país. Me parece que es muy poco inteligente y que además es contradictorio a veces. Yo he visto hace poco un decreto presidencial en el que a los jóvenes, en el que quieren luchar contra la captación del crimen organizado, de jóvenes para el crimen organizado. Y ese decreto presidencial considera víctimas a esos jóvenes. Y sin embargo, luego, por otro lado, intentamos criminalizar mucho más y darles respuestas que no son ni adecuadas ni inteligentes. Pero bueno, eso me imagino que tiene que haber todo un debate social, jurídico, etcétera, para que pueda ajustarse. Bien. Por otro lado, creo que es muy importante, lógicamente, qué es lo interesante de este enfoque restaurativo. El enfoque restaurativo no se puede concebir sin una visión interdisciplinar. Tenemos que entender su contexto social, familiar, sus vínculos con el consumo, terapéuticos, etc. La justicia juvenil y también la justicia de adultos no es cosa de leyes y de jueces, como mucho de leyes, jueces, fiscales y defensores. No es cierto. La justicia es cuestión de equipos también interdisciplinares que tienen que formar parte de estas instituciones. Hace poquito que estuve por ahí por Ecuador hablábamos de ojalá podamos conseguir el objetivo de que en las defensorías públicas puedan poco a poco ir conformándose equipos interdisciplinares que arropen a los defensores a través de sus informes para poder hacer una mejor defensa. Un toxicómano que además tiene una patología dual, que además tiene una esquizofrenia y que comete un delito, solamente ya desde el punto de vista jurídico puro, pedirle responsabilidad sería bien complicado. Si se puede acreditar que el delito lo cometió en una situación de enajenación mental o lo que fuese. Porque para que haya delito tiene que haber dolo, para que haya dolo tiene que haber. Es decir, todo esto, y muchas veces partimos del reconocimiento de decir, no, yo le juzgo por el delito y me abstraigo de todo su contexto, ¿no? Si un delito fue cometido por un estado de necesidad o tal, claro que ahí podemos empezar a ver qué atenuantes, qué eximentes podemos ir viendo, pero muchas veces no se hace. Pero para eso necesitamos informes sustentados y fundados de equipos interdisciplinares. Por lo tanto, la identificación del contexto estructural de los adolescentes es una pieza clave en materia de delitos relacionados con adicciones. Por supuesto, todo parte también de que una vez analizado y propuesto al sistema penal, en un proceso penal, y que se tome la medida, no es el mejor abogado el que consigue más absoluciones, ni es el mejor fiscal el que consigue más resoluciones condenatorias. En el caso de adolescentes, sobre todo, es el mejor abogado, el mejor fiscal y el mejor juez el que aborda la medida más idónea para ese adolescente, para las víctimas y para la sociedad. Y desde esa perspectiva necesitamos cambiar también nuestro foco, nuestra mirada, y necesitamos empezar a disponer de información que nos permita entender cuál es la medida más idónea para el adolescente. Estamos hablando de adolescentes que a efectos jurídicos son también menores en muchos casos. Estamos hablando que se superponen con otros principios como el de interés superior del niño, etcétera, etcétera, que los tenemos siempre en la boca, pero que rara vez nos ponemos a aplicarlo en toda su dimensión, ¿no? Por lo tanto, esto es importantísimo. Hacer estudios interdisciplinares, hacer propuestas, hacer planes, evaluar el cumplimiento de esos planes y entender que tenemos un abanico de posibilidades para poder aplicar. Siempre pongo el símil sanitario. Si los médicos aplicaran a todo el mundo que le duele la cabeza un tratamiento de quimioterapia en el cerebro, romperían el sistema, aparte de romper a los propios pacientes, romperían el sistema sanitario el primer día, en el primer minuto. Si aquellos que tienen un tumor cerebral les dan aspirinas, pues no estarían haciendo nada.
En el sistema penal hacemos eso sin querer muchas veces. Se aplica muy indiscriminadamente, se solicita cárcel, etcétera, etcétera, sin entender que lo que tenemos que pedir es la medida idónea. Y además ir ajustando esa medida en la medida que van cambiando también, bajo ese principio de flexibilidad que hablaba, en la medida que van cambiando la situación de los adolescentes, ir cambiando también la medida. La función de los defensores es clave en esto. Muchas veces entendemos que la función de un defensor termina el día que hubo una sentencia, ¿no? En la ejecución de esas sentencias. La figura del defensor es clave, porque muchas veces al adolescente se le empieza a conocer a él y a su contexto una vez que está cumpliendo, porque tristemente durante el proceso apenas nadie ha podido conocerlo. Y si es así, si empezamos a conocerlo a través de instituciones competentes de ejecución, etcétera, el defensor puede recoger información valiosísima para ir proponiendo permanentemente la adecuación, la respuesta penal a la situación del adolescente. No a la que tenía en el momento de la comisión del delito, sino a la que tiene en el momento en que está ejecutándose. Y eso es importantísimo también. Por supuesto, como decía, los tratamientos ambulatorios en semilibertad también existen, también están previstos y raras veces se utilizan. Bien, por supuesto, los centros terapéuticos especializados que no tenemos. Muchas veces hay un problema, como decimos, que no tenemos. No, pero es que no puedo solicitarle a la jueza porque luego no tengo ese centro. ¿De acuerdo? Yo lo que digo es que los jueces tienen que hacer su trabajo, los defensores el suyo y los fiscales los suyos, el sistema penal tiene que hacer su trabajo y reclamar esas respuestas. En la medida que se reclamen, habrá una posibilidad de que las instituciones competentes en proveer de esos recursos los vayan instalando. Eso, como les decía, nos pasó a nosotros en los años 90. Cuando íbamos a buscar un centro de drogodependencias no lo teníamos. Pero como el sistema penal lo reclamaba permanentemente, al final el sistema de salud y otros sistemas de servicios sociales, etcétera, tuvieron que hacerlo, tuvieron que admitirlo. Eso es importantísimo. Bien, yo no les quiero cansar mucho porque hay ejemplos, les pongo aquí unas cuestiones, porque esta es la lógica en la que, como les decía, vamos a entrar. La comunidad, en el caso concreto de un adicto, tiene mucho que ver. Si yo le aplico una medida no privativa de libertad o le aplico una remisión condicional o una suspensión del proceso a prueba a un adolescente que tiene un problema de drogodependencias y luego no tengo ningún mecanismo de seguimiento y control de esa persona, no tengo ninguna institución que lo acoja y no hay ningún control, no hay ningún en el rol, en la familia, en el entorno, etcétera, etcétera, pues eso está abocado al fracaso. Por eso es muy importante que entender que estamos hablando de un sistema, no estamos hablando solo de los profesionales de las instituciones judiciales, sino de un sistema en las que estas instituciones tienen que estar también en marcha con nosotros. Concluyendo, el tráfico de drogas no debe ser abordado como un fenómeno delictivo aislado, sino como un síntoma de entornos excluyentes, de consumos problemáticos y de carencias afectivas y estructurales. La respuesta desde la justicia debe ser integral, restaurativa y educativa. El enfoque restaurativo, claro que permite todo esto, pero tenemos que apelar a todos esos principios, valores, etcétera, que nos lo permitan hacer, incluso, como decía, sabiendo que al apelar a ellos no los vamos a encontrar, pero sí vamos a tensionar a los otros sistemas para que podamos tenerlos. En los delitos de violencia sexual nos vamos a encontrar con la misma lógica. No voy a profundizar mucho en esto. Lo que queremos decir es que aquí nos encontramos también con un problema muy grave. Cuando yo pateo y recorro prácticamente todos los países del continente, de Centroamérica, Caribe, América del Sur, América del Norte, y en todos te encuentras lo mismo. Llegas, pides datos sobre tipos de delitos cometidos por los adolescentes y es curioso porque te encuentras que un porcentaje altísimo de delitos de jóvenes están ingresados por delitos de violencia sexual o de agresión sexual. Aquí les pongo algunos datos, ¿no? Por ejemplo, en el Caribe, cerca del 15% de niñas, el 8% sufren violencia sexual, en Honduras, etc. Pongo primero las agresiones sexuales a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno en nuestra región. En nuestra región, en los países de América,
hay una violencia brutal y muy extensiva contra los niños y niñas en materia de violencia sexual. Esos niños, niñas y adolescentes que además están al pairo del crimen organizado, etcétera, etcétera, normalmente suelen reproducir a veces también ese tipo de delitos. Pero también hay otras cosas muy importantes. Como les decía yo, muchas veces cuando entro en cualquier país, en cualquier centro, pregunto número de personas por delitos de agresión sexual y te encuentras porcentajes altísimos, ¿no? Un 40, un 60, un 70% de delitos de violencia sexual. Y dices, bueno, aquí hay un problema, o realmente hay un problema estructural de una patología social estructural en tema de violencia sexual, o quizás las leyes también nos están aplicando con razonabilidad. Y efectivamente suceden las dos cosas. Claro que hay muchos niños que reproducen conductas violentas a nivel sexual porque ellos a su vez son agredidos, o han sido agredidos. Pero también es cierto que y también por entornos sociales muy, como diríamos, muy complejos, donde hay entornos familiares en los que en una pequeña chabola conviven 50 personas de distinta naturaleza, edades, etcétera, y muy proclives a que puedan ocurrir esto. Perdón, esto lo quiero dejar muy claro. No, nunca asimilaré yo el contexto de pobreza al contexto de delito. La pobreza a veces es mucho más digna que la riqueza y conozco a mucha gente que es muy pobre y nunca cometen delitos y mucho menos de esta naturaleza. Pero sí es cierto que son a veces caldo de cultivo para donde pueda haber posibilidad de cometerlos, se cometa. Pero también, como les decía, yo me he dado cuenta que en muchos de los países las relaciones no consentidas entre algún adulto, o entre un joven y una menor, denunciada por adultos, lógicamente es un delito. Pero también hay muchas relaciones consentidas que son denunciadas por adultos y que llevan al adolescente a la cárcel. Yo recuerdo hace muy pocos años en Nicaragua como la defensora pública, no es la defensora del pueblo, que visitaba, lógicamente, tenía un departamento de visita a cárceles y centros de adolescentes, se quedaba un poco perpleja cuando veía, lo mismo que todos, un porcentaje altísimo de jóvenes internados por delitos de violencia sexual, pero cuando les preguntaba quién venía a visitarlos, en un 80% las únicas personas que venían a visitarlos eran las personas agredidas. Y es porque en gran manera eran relaciones consentidas entre adolescentes, que pasaban de repente de 16 años, 17, pero eran menores, etcétera. Había denuncia y, lógicamente, ingresaba por un delito de violencia sexual. Claro, los delitos de violencia sexual son tan graves, son tan especiales, que debemos de discriminar muy bien de qué estamos hablando. No es lo mismo lo que decimos una persona que realmente tiene una patología y que muchas veces son delitos de tratamiento muy difícil, como bien sabemos todos, pero sí lo tienen también tratamiento, sobre todo si son jóvenes, a delitos que no lo son, que realmente son por otra cuestión, son una cuestión más de interpretación de reglas sociales, etcétera, donde se generaliza una denuncia y acaban siendo llevados a centros de internamiento por los delitos más graves y más execrables de la sociedad. Eso también se lo pongo simplemente para su planteamiento, ¿no? Entonces diríamos, bueno, pero en este tipo de delitos pues ocurriría lo mismo. Como el delito es muy grave, pasa lo mismo que en el sistema penal o que en el sistema sanitario. Estos delitos, claro que requieren programas muy especializados, atenciones muy especializadas, muy individualizadas. Las hay. El éxito no es fácil tampoco en este tipo de programas, pero los hay. Y sobre todo cuando se abordan desde edades tempranas. Claro, si este tipo de personas que cometen estos delitos los llevamos a un centro en donde no hay ningún tratamiento, sino todo lo contrario, sino un ambiente de dejación, de abandono, en donde además ellos siguen de alguna manera siendo agredidos o agrediendo, pues entonces estamos haciendo poca cosa. Realmente, por eso decimos que el enfoque restaurativo también es en privación de libertad, porque en este tipo de delitos muchas veces amerita, lógicamente, una medida grave, como puede ser el internamiento, pero lo que decía antes, no es lo mismo internar con tratamientos adecuados o en centros especializados
en ciertas patologías, como puedan ser estas, de agresiones sexuales, que hacerlo de una manera indiscriminada. Bien, yo con esto prácticamente aquí tengo, les dejo también un poquito las posibilidades de, como les decía, al final tenemos que ser conscientes, sobre todo desde el punto de vista de la defensa, que podemos y tenemos posibilidad de tener medidas alternativas al proceso, a la sanción, que tenemos posibilidades de buscar regímenes o de exigir regímenes terapéuticos o tratamientos especializados y que todo esto lo tenemos en las leyes y en los tratados que nuestro país y nuestras autoridades han firmado. Desde la defensa yo creo que ustedes tienen un rol primordial porque precisamente cuando ustedes excavan en la legislación, en los espíritus de esas legislaciones, etcétera, realmente es cuando pueden confrontar en un proceso penal o frente a la sociedad. Entonces, claro que la justicia con enfoque restaurativo da otros resultados completamente distintos. Eso es evidencia empírica. En los países en los que se están aplicando estos métodos, el delito baja en su intensidad, es decir, se previene el delito porque es prevención terciaria y se evita la reincidencia o la reincidencia en el delito o la reiteración de delitos. En el caso de adolescentes, nosotros hablamos, así lo hacemos en todos los instrumentos, de reiteración de delitos, porque es preventivo. En el caso en los que simplemente aplicamos un enfoque punitivo, exclusivamente con medidas de internamiento, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de tratamiento sobre esos jóvenes y adolescentes, lejos de solucionar los problemas, los estamos empeorando. Y esa es una dinámica, es una pelota en la que no paramos de rodar. Cada vez tenemos más problemas, cada vez pedimos leyes más graves, cada vez esas leyes más graves vuelven a provocar más problemas porque no estamos entrando en lo estructural, en el contenido, no de lo que hacemos, sino del cómo lo hacemos. Bueno, espero que con esto les haya dejado algún tipo de reflexión sobre este enfoque restaurativo, estas posibilidades que nos da y cómo delitos que aparentemente son muy graves pueden ser aplicados desde este enfoque restaurativo en sus distintas modalidades, en sus distintas fases, etc. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Agradecemos la intervención del doctor Víctor Herrera y damos paso a las preguntas. Está habilitado los micrófonos, pueden hacer uso de la palabra y también pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom. Doctor, en el chat tenemos una pregunta. Me permito leer. Dice, ¿cómo puede la justicia juvenil restaurativa abordar de manera efectiva casos donde confluyen delitos de drogas y violencia sexual, garantizando tanto la responsabilidad del adolescente como la reparación a las víctimas? Como estaba diciendo, ¿cómo se puede? Primero, analizando desde el inicio, desde que se inicia un proceso penal, analizando el caso particular de ese adolescente, individualizando el análisis de la persona, individualizando la respuesta penal que se acabe dando en todas sus dimensiones. En algunos casos será una respuesta, imaginemos que nos estamos encontrando con un adolescente que para nada, que por una enfermedad mental cometió delitos de agresión sexual, que además muchas veces las enfermedades duales, enfermedad mental y adicciones vienen por añadidura y que han cometido un delito muy grave. Pero estamos hablando de una persona que desde el punto de vista jurídico, si se acreditara la enfermedad mental, podríamos incluso pedirles que no se le calificara como delito, que se le aplicara una medida de seguridad, con condiciones, lo que fuera así, pero no se le calificara como delito,
o que pudiéramos buscarle eximentes, atenuantes, etcétera. Es decir, tenemos que analizar individualizadamente el caso. Tenemos que aplicar la medida más idónea, no la más grave o la menos grave, sino la más idónea a la situación de ese adolescente. Tenemos que recabar los recursos tratamentales, terapéuticos, educativos, para solucionar el problema que ha originado ese delito. Y luego teniendo en cuenta, como decíamos, con la participación en la medida de lo posible de todas las instituciones de la comunidad que puedan aportar algo, teniendo siempre en consideración a las víctimas para no revictimizarlas en todo ese proceso, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, evaluar permanentemente los avances o retrocesos que ese adolescente tenga en el tratamiento y en la ejecución de esa medida. Y una vez que estamos evaluando y monitoreando esos avances o retrocesos, ir adecuando y adaptando la medida a la situación que se vaya generando. Si es un joven que se consigue solucionar a través de la medicina, de la psiquiatría, de la farmacología, etcétera, el problema, podemos adecuar la medida. Si no estamos, incluso podemos buscar otras medidas que no tienen por qué ser, insisto, el enfoque restaurativo no habla de justicia blanda. A veces podemos decir, mira, lo que necesitamos es que este joven se quede mínimo 6 meses o un año internado, pero internado en un centro especializado con la atención adecuada. Eso sí, en el caso de adolescentes las medidas no son indeterminadas, que es un poco el tutelarismo antiguo, ¿no? Son medidas que tienen un tiempo y que hay que ir adecuando en ese tiempo. Pero la responsabilidad está ahí y está en todos nosotros. Está en la Defensoría, está en la Fiscalía, están los jueces, en los equipos técnicos que tienen que dotar de información a todo eso, en los equipos de ejecución, instituciones de ejecución que van modulando luego esa institución y que van retroalimentando a través de información a todas las partes del proceso para seguir adecuando las medidas. Esa, desde mi punto de vista, es una forma en la que podemos abordar este tipo de delitos. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se garantiza que el enfoque restaurativo no minimice la gravedad del delito, especialmente en casos de violencia sexual? Es una pregunta bien importante y no tiene una contestación fácil. ¿Cómo se garantiza? Con la especialización. Es decir, si nosotros tenemos fiscales especializados, defensores especializados, equipos técnicos especializados en la ejecución de la medida una vez impuesta, sea de privación, sea de semilibertad, sea medida alternativa, sea de suspensión con condiciones. Ahí es donde podemos garantizar con procesos, procedimientos, o sea, con la especialización de los profesionales, con la especialización de la norma y con la especialización de las instituciones. Aún así, estamos hablando de ciencias humanas, no estamos hablando de ciencias matemáticas. Claro que la respuesta de un ser humano puede ser impredecible, pero las ciencias sociales, las ciencias humanas también han evolucionado mucho. La medicina, la psiquiatría, la farmacología, claro que ha evolucionado. Yo he pasado, como les digo, décadas teniendo a gente frente a mí con problemas gravísimos que muchas veces un análisis médico ha dado con el problema porque a veces era incluso funcional, una lesión cerebral. Estaba proporcionando conductas completamente disruptivas y delictivas que cuando se solucionó el problema se salió todo. Otras veces son más de tipo psicosocial, pero con la especialidad y con el monitoreo y con la individualización es donde podemos hacer todo eso. Con la masificación, como diríamos un poco, con el almacenaje de seres humanos en centros donde nos olvidamos de ellos, por supuesto que no. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede garantizar el interés superior del menor en casos donde hay pruebas contundentes de un delito de tráfico de drogas y el menor no demuestra indicios de arrepentimiento o enfermedad mental? Sí, volvemos un poco. El principio de interés superior del niño es un principio, como diríamos, un poco indeterminado, pero a la vez sí se puede ser medible.
¿Quién determina cuál es el interés superior del niño? Está claro que en última instancia un juez. Pero ¿cómo determinamos cuál es ese interés del niño o del adolescente en ese momento? A través de los equipos técnicos interdisciplinares que nos tienen que estar dando información sobre cuál sería el interés. A nivel de aplicación de medida, insisto, no es lo mismo. Por ejemplo, podemos encontrarnos con un adolescente que en una medida aplicada de internamiento, incluso por un abuso, en este caso, por ejemplo, por un abuso sexual, podemos estar condenándolo a ser abusado permanentemente. Si lo estamos enviado a un sitio donde no va a tener ningún tratamiento, donde va a haber, al revés, no hay ningún tipo de control en ese centro ni de apoyo a ninguno de los adolescentes y donde esos adolescentes son violados reiteradamente. Yo he conocido centros en los que había adolescentes que eran violados hasta 30 y 40 veces al día, destrozados humanamente. Es decir, claro, ¿cómo descubrimos, cómo ponemos el factor, el principio de interés superior? Hombre, acreditando con el tiempo y en el momento oportuno cuál es la medida idónea en función de ese interés, que lógicamente hay que compensarlo, pero volvemos a lo mismo. Es que internar a un adolescente en un centro de privación de libertad no es excluyente de poder hacer un tratamiento acorde con él. Pero claro, tenemos que ser, como diríamos, también equilibrados. La privación de libertad tiene que ser cuando no tenemos otra alternativa posible o cuando el delito realmente amerita un internamiento, porque también hay que proteger a las víctimas y a la sociedad. Pero nunca abandonar la posibilidad de trabajar con un adolescente en aquello que origina el delito. Y yo creo que ahí es donde los equipos técnicos interdisciplinares incardinados en las distintas instancias que al final generan, son parte del proceso penal, fiscalía, incluso la policía, fiscalía, defensorías y jueces, y luego, sobre todo en la parte de instituciones de ejecución, pues son clave. Son clave para poder determinar. Un juez por sí mismo no tendría el criterio para tener eso, si no tiene esos otros informes que desde el punto de vista social, psicológico, educativo, etcétera, le estén poniendo un aporte para ver cuál es ese interés. Y también insisto, romper mitos. A veces el interés superior del niño no es sacarle en una medida no privativa de libertad, ni es a veces la mejor medida. A veces no es devolverlo. El criterio general es devolverlos a su entorno social. A veces es todo lo contrario. Yo he trabajado mucho, como les decía, con maras y crimen organizado, y muchas veces cuando has trabajado con ellos te dicen, mire, yo claro que estoy deseando de portarse bien, etcétera, incluso tener un permiso, pero por favor no me saquen a donde yo vivo, porque o me matan o tengo que seguir matando. Entonces, ¿cuál sería el interés superior? Pues romper un principio que es el principio de devolución a su entorno social. Es todo lo contrario, ¿no? Dice, ¿cuál es su opinión o análisis respecto a las reformas del Código de la Niñez en relación con los adolescentes en conflicto con la ley? En el endurecimiento de las penas que se ha dado en Ecuador en el caso de tráfico de drogas. ¿Se podría decir que sería letra muerta en la justicia restaurativa? Desde mi punto de vista es totalmente contradictorio. Es decir, el Estado, por un lado, piensa de una manera y por otro lado ejerce de otra. Es decir, primero, en materia de adicciones, por experiencia propia, es un error considerar que el problema de adicciones en los jóvenes se soluciona con código penal. Ni en jóvenes ni en adultos. Eso es una experiencia vivida en muchos países, yo la he vivido. Se soluciona cuando el código penal, cuando el sistema penal interactúa con los otros sistemas que van promoviendo. Si no hay prevención, si no hay protección de infancia, si no hay políticas de salud pública relacionadas con la salud mental, con las adicciones, etcétera, bueno, pues lo que estamos haciendo es dejar a miles y miles y miles de jóvenes así en la antesala del crimen organizado y de la utilización de esos jóvenes, primero para engancharlos a las drogas y segundo para utilizarlos. Y eso lo sabemos, lo saben las autoridades perfectamente. Y saben que pueden dar una respuesta populista diciéndose, bueno, pues vamos a cambiar la ley y ahora lo vamos a poner. No,
a un adolescente que él es víctima del tráfico de la adicción, hay que ponerle, yo siempre digo, uno de los sentidos de la justicia restaurativa es alto control, alto apoyo. Alto control en el mejor de los sentidos, ¿no? Control no quiere decir que lo tenga cerrado con un muro de 7 metros. Quiere decir que estoy conociendo a esa persona desde el primer momento y que tengo mecanismos para estar pendiente de él, sea en privación de libertad o sea fuera de la privación de libertad. Tengo mecanismos para saber qué está pasando con él todo el tiempo, para poder corregir e individualizar su tratamiento. Pero tengo que tener esos tratamientos. Solamente con eso, uno, conseguirán efectos mucho más positivos. Yo les digo, nosotros en adultos en España, yo ya en los últimos años que yo dejé mi servicio aquí en España, antes de dedicarme a cooperación a tiempo completo, nosotros teníamos prácticamente, no llegaba a un 15% de reincidencia en adultos con delitos gravísimos de adicciones y enfermedades mentales, cumpliendo en la calle, en suspensión de condena o en sustitución de la pena, o en medidas de seguridad, o en medidas alternativas, en libertad vigilada, con condiciones, con tratamientos, con un control y un seguimiento adecuado, con mecanismos de control y de seguimiento y de apoyo. Alto control y alto apoyo. El problema es que estas leyes hablan solo de control, pero además mal ejercido, porque no es control llevar al centro al CAI de Guayaquil a 400 jóvenes y dejarlos allí. Eso no es control. Pues, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar el mito del consentimiento en caso de violencia sexual contra menores, sobre todo en contextos donde hay normalización o silenciamiento social? A ver, quizás en esto yo pueda generar alguna, como diríamos, alguna discordancia fuerte con algunos de ustedes. Yo creo que en el sistema penal el consentimiento, o sea, tenemos que discernir entre lo que es el consentimiento para un tratamiento, ¿no? Que es una pieza clave, ¿no? Que una persona diga sí, que ese joven que yo les hablaba diga sí, reconozco que tengo un problema y quiero abordar mi tratamiento. El consentimiento es una pieza clave para el éxito terapéutico de cualquiera de estos problemas relacionados con adicciones, enfermedades mentales, etc. Es clave. Pero en el sistema penal, el consentimiento, una vez que hay un auto, una sentencia judicial que dice tienes una libertad vigilada, pero con la condición del tratamiento, perdona, el consentimiento ya no es algo que se discute. El consentimiento ya tú lo tienes que hacer sí o sí, porque si no estás incumpliendo esas sanciones a medida. Otra cuestión, yo por eso digo que creo que puede haber. Otra cuestión es decir, otra cuestión es que el tratamiento no esté siendo el adecuado. ¿Eh? Entonces, ahí estaríamos viendo, analizando que ese no es el tratamiento adecuado, que por esa línea no podemos ir y que hay que modificar o bien las condiciones o bien la medida. Pero el consentimiento, una vez que se aplica una medida que tiene unas condiciones, la condición es eso, es el consentimiento. ¿Qué es el ideal de los ideales? Pues tener consentimiento personal, es decir, creer en que yo quiero curarme y a la vez dar el consentimiento al juez de que, oye, que sí que estas condiciones las voy a cumplir. Pero está claro que una vez que yo tengo aplicada una medida de estas, el decir, no, es que yo no quiero cumplir esto, otra cosa es que lo esté justificando. Yo, por ejemplo, prestación en beneficio de la comunidad. Puede ser una medida que parece inocua, es muy importante para este tema del consentimiento, porque si no hay consentimiento estaríamos hablando de trabajo forzado. Pero claro, una cosa es dar el consentimiento. Por eso es muy importante que cuando se dicta una medida de prestación en beneficio de la comunidad o de tratamiento, se escriba también en un plan que debe ser aprobado por la autoridad judicial el particular, el detalle de ese cumplimiento, para que la persona dé un consentimiento a algo concreto, no a algo abstracto. Que luego, cuando se pone a cumplir, resulta que le he dicho que va a cumplir una prestación en beneficio de la comunidad, y luego resulta que le pongo un buzo rojo para que lo identifique todo el mundo y a limpiar mi carro. Eso no es. Estaría en toda la lógica decir, no, yo para este tipo de cumplimiento no he dado el consentimiento. Yo creo que es un concepto que entiendo que tiene muchos matices,
lo hemos hablado en muchos países, por ejemplo en Colombia tienen ya muy claros. Una vez que hay, lo que sí está claro es que para la aplicación de alguna medida, pedir el consentimiento al adolescente es importante. Es decir, oye, te voy a aplicar una libertad vigilada con la condición de tratamiento, por ejemplo, para agresores sexuales. Vale. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Nosotros en España, ¿qué hemos hecho? Siempre hay dos momentos para el consentimiento. El momento en el que el juez dicta la medida y antes de dictarla, si va a requerir un compromiso, solicite ese compromiso y ese consentimiento. Y otro momento que es la elaboración de un plan, tanto en jóvenes como en adultos, elaboración de un plan que es el particular, el detalle, que lo hace ya la institución ejecutora y que luego pasa al juzgado para verlo por las partes y decir estoy de acuerdo, y de ahí vuelve a haber otro consentimiento. Aún así, pudiera ocurrir que durante el tiempo de ejecución puedan modificarse consciente o inconscientemente las características y en un momento determinado la persona que ha sido sancionada puede decir, oiga, esto está desvirtuado sobre el consentimiento que yo di y quiero plantearlo. Pero el consentimiento, desde mi punto de vista, cuando hay incumplimiento, es algo a cumplir. Muchas gracias, doctor. Agradecemos también a los participantes y damos por finalizada esta jornada académica. Les recordamos que continuamos con este evento académico el día de hoy a las 2 de la tarde. Muchas gracias, doctor, nuevamente y gracias a Muchas, todos. muchas gracias a ustedes. Espero no haberles aburrido mucho. Un abrazo. Chao.